vamos a hablar un poquito sobre las características del arbitraje. Hay algunas características que son esenciales del arbitraje y de cualquier arbitraje. En principio, la más importante parece ser la voluntariedad. La voluntariedad respecto de la decisión de las partes de recurrir a un arbitraje como método de resolución de su conflicto, así como también la voluntariedad que se expresa al poder elegir a los árbitros, al procedimiento, a la institución arbitral, a las normas sobre las normas legales o reglamentarias o profesionales sobre las cuales se debería basar la decisión. El idioma, las partes pueden modelar un proceso a su necesidad. Hay alguna objeción respecto de la voluntariedad en el arbitraje, que es respecto de la obligación legal para las empresas que cotizan en bolsa de resolver sus conflictos en relación a la oferta pública de sus acciones en los tribunales arbitrales en general que tienen las bolsas de comercio. Bueno, es un tema para analizar un poco. También podríamos pensar que un contrato de adhesión donde una persona suscribe o contrata un seguro que tiene alguna cláusula arbitral, también lo está obligando, digamos, ¿no? Pero en definitiva, sería en este caso una condición impuesta para evitar un mal mayor, pero bueno, existe esa objeción a que el arbitraje es esencialmente voluntario y no debería estar impuesto por ley. Esa fue una observación que me hizo la secretaria letrada del Tribunal Arbitral de Barcelona cuando estuve de visita, y le comenté que nosotros podíamos llegar al arbitraje por disposición legal, y bueno, ese fue su análisis. No debería ser. El arbitraje es heterocompositivo también, porque es un tercero el que toma una resolución que las partes deben acatar. En modo alguno es autocompositivo, ni como la mediación ni como la negociación. No son las partes las que llegan a ningún acuerdo. Es un tercero el que toma la resolución y las partes están obligadas a acatarlo. Esa es lo que le da la característica de heterocompositivo. El resultado del arbitraje es un laudo con fuerza de ley que puede ser ejecutado ante la justicia estatal compulsivamente si la parte no lo ejecuta voluntariamente. O sea que el resultado es una sentencia tal cual como una sentencia de un juez. Y otra característica que es para mí bastante esencial del arbitraje, aunque no la he visto en la bibliografía, pero el arbitraje permite la unidad del procedimiento. Unidad de procedimiento respecto de un conflicto determinado. Sin tanto trámite y sin tanta decisión, más que la aceptación del árbitro de resolver los conflictos que uno le entrega. El árbitro resuelve los conflictos que uno le entrega sin importar la jurisdicción territorial o en función de la materia. O sea, uno le entrega ciertos conflictos, no cierta materia ni cierto territorio. A veces se pueden resolver mediante arbitraje ciertos conflictos que en la justicia estatal están atomizados en 10 jurisdicciones, ya sea porque hay conflictos de distinta materia entre las mismas personas, supongamos una división de una sociedad comercial, donde uno de los socios trabaja en la empresa, entonces dentro de las presiones y de las disconformidades existe una disconformidad porque algunos de los socios pueden no haberse tomado las vacaciones legales todos los años. También, o sea que ahí hay una materia laboral. También podría suceder que uno de los socios viva en algún inmueble de la sociedad con un contrato de comodato que pueda estar vencido a raíz de los conflictos que pueden haber empezado a surgir, con lo cual este desalojo iría por una materia civil. La división de la sociedad en sí sería algo de jurisdicción comercial.
otras veces hay algunas presiones que van a parar a la justicia penal, con lo cual, digamos, el conflicto, que es uno solo, lo parten y ni les cuento si intervienen varias jurisdicciones en razón del territorio. O sea, tenemos un conflicto partido en pedacitos y la resolución de cada uno de esos pedacitos nunca va a dar la resolución del conflicto en forma integral. Y el arbitraje sí permite. Eso creo que es importante tener en cuenta cuando uno coloca una cláusula compromisoria, sobre todo en un estatuto de una sociedad. Creo que debe ser abarcativo de cualquier otro conflicto que exista entre los socios, esté o no vinculado directamente, o mejor dicho, esté vinculado directa o indirectamente, o también no vinculado a las cuestiones comerciales propiamente dichas. Porque a lo mejor después los socios se compran un barco en conjunto, ¿sí? Y el barco por ahí tiene el mismo problema porque lo tienen que dividir. Entonces, a veces es bueno redactar bien una cláusula en el momento, en el estatuto societario, y la Inspección General de Justicia lo prevé en sus resoluciones, o sea, admite la inclusión de cláusulas arbitrales con el solo control de la corrección de las mismas. Básicamente propone un modelo que lo acepta sin objeciones, con lo cual la redacción tendría que ser clara y sería aceptada su inclusión dentro del estatuto. Por otra parte, bueno, estos serían entonces las características esenciales de cualquier arbitraje: voluntario, heterocompositivo, laudo con fuerza de ley y unidad de procedimiento. Ahora tenemos un par de características que son más del arbitraje de equidad, que son el lenguaje llano, o sea, el lenguaje en el mismo idioma en que el conflicto se suscitó. Si es un tema de una viga que se vino abajo, o sea, si pusieron los hierros del 6 o calcularon mal el hormigón o no le pusieron piedra, o sea, no convertir un conflicto que es un conflicto de hecho en un conflicto de derecho bajo una... Y hablando del procedimiento en un lenguaje legal que no tiene absolutamente nada que ver con el lenguaje en el que el conflicto se suscitó y se desarrolló, ni en el lenguaje en el que entienden los involucrados. A eso vamos con lenguaje llano. Un lenguaje en el mismo idioma en que relacionado en que el conflicto se suscitó, en el mismo idioma del conflicto. Y la especialidad... que acá estamos hablando, cuando hablamos de especialidad en el arbitraje, no estamos hablando de un contador con especialidad en sociedades, ni de un abogado con especialidad en informática. Estamos hablando de que el conflicto se resuelve por un especialista en el tema del conflicto. Si se vino abajo un edificio, que lo resuelva un ingeniero con especialidad en estructura, en todo caso, ¿no? Pero no que lo resuelva un contador con especialidad en arquitectura o que porque tiene muchas empresas, clientes arquitectos, o que le resuelva un abogado con especialidad en construcción. No, o sea, la especialidad, estamos hablando que el que resuelve el conflicto es un especialista. No que el especialista es un mero perito y es un intermediario cuyos dichos se pueden tomar o no tomar. Eso es la especialidad. Y el lenguaje llano va de la mano con la especialidad. Bueno, y después, entonces esos dos características, lenguaje llano y especialidad, inherentes al arbitraje de equidad o arbitraje especializado, porque ahí también hay una pequeña diferencia. Me gusta más llamarlo arbitraje especializado que arbitraje de equidad. En Panamá existen 3 tipos de arbitraje: de derecho, de equidad y especializado. Es más propio decirle especializado a esto que estamos hablando, ¿sí? Que de equidad. En algún momento nos extendemos un poquito más sobre el tema, pero no me quiero ir de las características del arbitraje. Y otras 2 características que en realidad no son tales para mí, que son la celeridad y la inmediatez.
La celeridad no es una característica del arbitraje, es un deseo y es algo que debería ser una característica de un buen arbitraje, pero sabemos que puede haber un arbitraje que no tenga esta característica. Y también sabemos que puede haber un arbitraje que no cuente con la inmediatez que uno pretende del arbitraje, o que alguien pretende del arbitraje, o cuya expectativa tenía del arbitraje. La celeridad y la inmediatez varía de uno a otro tribunal arbitral, depende cuán aceitado esté el procedimiento, cuán capacitados estén los árbitros para sortear distintas situaciones o chicanas de las partes, y también la carga que tenga el tribunal arbitral o el árbitro, ¿no? La carga laboral. Por supuesto, con los tribunales permanentes. Tribunal permanente le llamamos cuando hay 3 árbitros que resuelven todos los casos. Y por ahí tiene 2000 casos y tienen 3 árbitros. Entonces, a lo mejor, materialmente, esos mismos 3 árbitros no pueden tomar todas las audiencias. Entonces, las audiencias las toma un audiencista o uno solo de los árbitros, con lo cual la inmediatez se pierde. Tal vez en pos de la celeridad, porque por ahí uno dice, bueno, sí, si queremos esperar que los 3 árbitros puedan tomar todas las audiencias, vamos a terminar los casos, vaya a saber cuándo. Entonces, bueno, la inmediatez y la celeridad son virtudes que deberíamos propiciar en el arbitraje, en el buen arbitraje, pero no siempre es así. Elijamos tribunales arbitrales que estén en condiciones de cumplir con estas condiciones, estos requisitos que desearíamos. Y con ello, la inmediatez y la celeridad, va el menor costo económico y emocional, porque si tenemos un arbitraje más peloteado entre un juzgado y el otro, que sí, que no, que es arbitraje, que no es arbitraje, que es de... Bueno, si tenemos un arbitraje complejo, va a ser más complicado que un buen juicio, digamos. Con lo cual, el menor costo económico y emocional va de la mano de la celeridad y de la inmediatez y de un buen procedimiento, ¿sí? No son cosas desconexas, y también es un deseo, esto, de un buen arbitraje, algo que deberíamos procurar y cuidar en el arbitraje, porque el arbitraje no es bueno porque sea arbitraje, es bueno, como dice una frase, el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Podría ser muy bueno, podría ser muy malo. Bueno, hasta acá las características del arbitraje.